preguntas, porque no hemos visto ninguna por el momento. ¿Qué más tengo que recordar? Vale, empieza el equipo a favor y en el turno de la conclusión final empezará el equipo en contra. ¿Vale? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Adelante. Un número de cada equipo, por favor, para dejar. Somos el Sagrado. Vale, tenéis los 5 son de preparación. Ya estamos. Por favor, quería recordar, hay poco público, pero cuando comience el debate, silencio en el público, por favor. Ahora hay poco, pero bueno, también silencio. Y recordad a los equipos que también tenéis que mantener silencio, por favor, que después da 2 puntazos si no hay silencio. ¿Vale? Vamos a comenzar el debate con la postura a favor. Este momento, ¿de verdad es necesario para las relaciones entre las personas? Pues no, nosotros creemos que en las relaciones no hace falta leer las redes sociales, sino que hay que ir más allá, hay que relacionarse de manera personal de cara a cara. Buenos días a todos, buenas tardes a todos, jurado, compañeros debatientes y público. Nosotros vamos, me llamo Sebastián Gómez y junto a mis compañeros Manuel García, Víctor Pastor y Ana Yago representaremos al Parque Colegio Santana en el día de hoy. Estamos aquí para responder a la pregunta, al tema de debate, al tema propuesto de debate. ¿Son las redes sociales un impedimento en las relaciones interpersonales? La postura a la cual nosotros estamos a favor y, por lo tanto, estamos a favor de las redes sociales. Por lo tanto, nosotros no defenderemos, sino que demostraremos que tenemos razón con nuestros argumentos. Para defender nuestra postura vamos a utilizar 3 argumentos basándonos en 3 ámbitos. Un ámbito social,
un ámbito emocional, educativo y un ámbito emocional. El primer argumento en el que nos vamos a centrar trata sobre la carencia de las relaciones físicas entre las personas. Toda persona necesita verse cara a cara con otras personas, físicamente. Para ello no basta con las videollamadas, llamadas, chats o cualquier otra forma de comunicarse mediante red social, sino que hay que relacionarse en el mundo real. El segundo argumento en el que nos vamos a centrar, que expondremos, es la dificultad a la hora de administrar el tiempo. Con diversos estudios han demostrado que jóvenes tienen más estrés a causa de las redes sociales. Y otros también dicen que han averiguado la media de las horas semanales que tienen los alumnos, la gente, en las redes sociales. Por último, el argumento es la pérdida de la privacidad y la suplantación de identidad. Un estudio ha demostrado que el 80% que ahora en las redes sociales hay más del 80% en la suplantación de identidad. En conclusión, nosotros juntos a estos tres argumentos vamos a demostrar que las redes sociales no son un impedimento en las relaciones interpersonales. Muchas gracias. Quiero que se imaginen que no estoy aquí, en este escenario, frente a ustedes. Quiero que se imaginen que estoy sola en mi casa, aislada, ya que no quiero contagiar a nadie. Estoy enferma y ya que no puedo hablar. Entonces, con este gesto tengo multitud de amigos con los que puedo compartir mis intereses, hablar, incluso forjar una bonita amistad. En nuestros días, con un dispositivo similar a este, tienes alcance a cualquier persona de cualquier parte del mundo que posea un dispositivo similar y una conexión a Internet. Buenas tardes, miembros del jurado, compañeros debatientes. Público presente, yo soy Sara Sotos y junto a mis compañeras Raquel, Ángela y Leire represento al Colegio Sagrada Familia, desde el cual estamos absolutamente convencidas de que las redes sociales no son un freno para las relaciones interpersonales. Lo estamos y lo vamos a demostrar. Antes que nada, os lanzo una pregunta. ¿Saben ustedes qué es una relación interpersonal? ¿Saben ustedes qué es una red social? Os contaré. Se denomina relación interpersonal a la interacción recíproca entre dos o más personas. Se denomina red social al espacio en el que se crea una comunidad virtual en la que puedes compartir información personal y contenido multimedia. Lo estamos y lo vamos a demostrar con tres sólidos argumentos. Antes que nada, ¿por qué vamos a estar en contra de las redes sociales si su objetivo es socializar? En primer lugar, puedes acceder a cualquier persona de cualquier parte del mundo, ya que solo necesitas un dispositivo electrónico para poder crearte un perfil en una red social, en el que puedes compartir contenido y ver el del resto de las personas. En segundo lugar, la creación de nuevos trabajos y nuevas formas de conseguirlo. Gracias a aplicaciones como Job Today, mucha gente no está desempleada en nuestros días. Se han creado trabajos como los bloggers, los influencers, los youtubers, que señoras, señores, aunque creáis que no, son trabajos remunerados y muy influyentes en nuestra actual sociedad. Por último, pero no menos importante, las redes sociales son un beneficio para esas personas que padecen una minusvalía o TEA, que para quienes no lo sepan es el trastorno del espectro autista. Las redes sociales les sirven como una herramienta para dar ese primer paso en dificultad de comunicarse o en caso de aislamiento. Para finalizar, quiero reafirmar nuestra postura de que las redes sociales no son un freno para las relaciones interpersonales. Porque, 1. Conoces gente nueva. 2. La creación de nuevos trabajos y nuevas formas de conseguirlo. 3.
es un beneficio para las personas en nuestra sociedad que lo tienen muchísimo más difícil. En definitiva, señoras, señores, ¿por qué vamos a estar en contra de las redes sociales si han venido para quedarse? Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Manuel García y voy a proceder a exponer una serie de argumentos en contra de que, a favor, perdón, de que las redes sociales son un impedimento, son una barrera en las relaciones interpersonales. Me centraré en tres campos: el social, el educativo y el emocional. Dentro del campo social voy a hablar de la carencia de las relaciones físicas entre las personas. En el campo educativo, la dificultad de la administración del tiempo. Y por último, en el campo emocional, la pérdida de la privacidad y la suplantación de identidad, que, como voy a comentar más adelante, es un delito. Bien, respecto a la carencia de relaciones físicas entre las personas, a través de las redes sociales es posible establecer relaciones que, dicho en otro contexto, jamás cruzarías una palabra en el mundo real. Esta es la carencia negativa a la que nos referimos. Según un estudio sobre conductas patológicas en Internet realizado por la ONG, la iniciativa Protegerles, que colabora en programas de la Comisión Europea, el 21,3% de los jóvenes está en riesgo de convertirse en adictos y el 1,3% restante ya lo es. Respecto a la dificultad de la administración del tiempo, los más estresados con su actividad en las redes sociales... Sí. Perdona, sobre lo que has dicho sobre la adicción, ¿no crees que esa adicción es culpa de la persona que pasa demasiado tiempo en las redes sociales? Esto es un poco como las drogas. Si tú tomas drogas, te va a repercutir, y eso no depende de la persona, porque a veces es un simple trauma o que, por ejemplo, hayas pasado por un bache emocional en tu vida, puedes tomar drogas. Ya sé que puedes no hacerlo, pero es probable que lo hagas. Sobre la dificultad de la administración del tiempo, sí. Los más estresados con su actividad en las redes sociales son los jóvenes entre 16 y 30 años, en los que se aprecia, según los investigadores de la Icons Group y Senior Research, una vuelta a los medios escritos a fin de explicar la práctica a la que los somete Facebook, WhatsApp, Instagram y demás redes sociales. En esta investigación también se recoge la media de horas semanales, que no es nada más ni nada menos que 5 horas y 14 minutos en la que los jóvenes están enganchados a WhatsApp, una de las redes sociales más utilizadas por los españoles, que cuenta con un 88% de los usuarios. Respecto a la pérdida de la privacidad y la suplantación de identidad, se entiende por suplantación de identidad aquella acción por la que una persona se hace pasar por otra, llevando a cabo actividades de carácter legal, ya sea pedir un préstamo en un banco, contratar una línea telefónica o simplemente contratar a otras personas. Esta acción es cada vez más habitual en las redes sociales. Los cibercriminales que llevan a cabo estas acciones están cometiendo un delito de vulneración del derecho a la propia imagen, recogido en el artículo 18 de la Constitución Española de 1978. El Código Penal tipifica el delito en el artículo 401 y está penado con hasta 3 años de cárcel. La usurpación de identidad en las plataformas sociales como Twitter, Facebook y demás se ha elevado dramáticamente estos últimos años, mientras que solo en enero de 2010 esta modalidad venía a ser el 8,3%. A finales del mismo año, la suplantación ya representa el 84,5%, según un estudio de Microsoft en el que se analiza nada más y nada menos que 600 millones de ordenadores alrededor de todo el mundo. Ahora os voy a leer una serie de evidencias. Y las voy a pasar. 24 horas pegados al móvil. Es un estudio que lleva a cabo Telefónica. Después, 1 de cada 10 menores valencianos apuesta en Internet varias veces al mes. Esto es bastante grave, la verdad, porque espero que también es relevante. Y la última, el 21% de los jóvenes está en riesgo de ser adicto a las nuevas tecnologías. Gracias por vuestra atención y nada más.
junto a mis compañeros de Sagrada Familia, vengo a presentar la exposición argumental en contra de que las redes sociales puedan suponer algún problema para las relaciones interpersonales. Nuestro primer argumento se basa en el hecho de que las redes sociales son de gran ayuda para las personas que sufren algún tipo de aislamiento, ya pueda ser por razones de salud o por problemas sociales. Como ha mencionado antes Sara, las redes sociales se pueden definir, perfectamente lo lea, como un lugar donde un individuo puede relacionarse de normal con una comunidad de personas con intereses similares a los suyos. Es decir, que en ellas los minusválidos pueden crear nuevas relaciones en sus vidas y que los demás sepan realmente sobre su situación, lo cual les ayuda bastante. Aparte de acercarles al mundo exterior a las personas que están aisladas en su casa, también les acerca al mercado laboral, ya que la ley 26/2011 recuerda a las empresas que deben integrar a este tipo de personas en sus proyectos. Y actualmente organismos como YouTube, Twitter o Facebook ya están trabajando en ello. Un gran ejemplo de esto son las personas con TEA o trastorno del espectro del autismo, que son personas que tienen problemas para expresarse en ámbitos sociales típicos y tienen una capacidad de reacción menor a la del resto de la población. Según las conferencias que se realizan en el ITASD, las redes sociales ayudan a este tipo de personas porque gracias a ellas tienen un mayor tiempo de reacción para pensar lo que quieren decir y transmitirlo de manera correcta y se pueden desarrollar en un ambiente mucho más tranquilo como puede ser el de su casa. Si bien usted ha dicho que las personas autistas pueden llegar a ser una ayuda para ellos y su manera de relacionarse, ¿no cree que esas personas que realmente no saben relacionarse de una manera correcta pueden llegar a presentar problemas, pues si le ponen un medio de por medio, valga la redundancia, que les permite realizar acciones que no son correctas dentro de estas? Las enfermedades de estas personas no se van a resolver de un día para otro, por lo que, aunque les quites las redes sociales, no van a resolver sus problemas por su cuenta. Las redes sociales les ayudan a estar comunicados con el medio exterior y a normalizar un poco su situación. Bien, nuestro segundo argumento trata sobre los nuevos trabajos que se están creando gracias a las redes sociales. Las redes sociales están evolucionando por completo el mercado laboral, creando muchos nuevos trabajos y reduciendo considerablemente el índice de paro. Algunos ejemplos son el Community Manager, que se ocupa de enlazar las empresas con sus clientes para saber lo que quieren y, por supuesto, el conocidísimo ejemplo de los youtubers, influencers, instagramers, que son personas que comparten su contenido por estas plataformas y según la cantidad que cuesta a la gente, pues reciben cierto dinero. Y hay gente que llega a ganarse la vida con ello. Nuestro último argumento trata sobre la facilidad que tiene la gente para hablar a través de estas redes sociales. Con ejemplos como que tú puedes conocer mucha gente nueva, ya puede ser, porque si estás navegando por una red social y ves a alguien que le interesa lo mismo que a ti, pues empezar a hablar con él e incluso forjar una amistad. Y por supuesto el argumento de la distancia, ya que estas redes sociales nos acercan mucho a la gente que tenemos lejos. Con esto concluyo la exposición argumental en contra de que las redes sociales puedan suponer un problema para las relaciones interpersonales. Muchas gracias. ¿Alguien lista con el listo para la presentación?
Bueno, me presento, aunque ya me haya presentado mi compañero Sebastián Moyano-Valente, yo soy Víctor, ¿vale? Y me presento junto con mi equipo a Santa. Me gusta presentarme por mí mismo. Así que, bueno, una vez estoy presentado, quiero de nuevo comentarles que se imaginen una situación en su cabeza. Acaban de ver un familiar suyo. Ha ganado 3 millones de euros invirtiendo en bolsa. Una cantidad completamente abismal de dinero. Te dice la empresa el momento y cómo lo tienes que hacer. ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? Público, jurado, incluso mis compañeros podrían plantearse. ¿Ustedes qué hacen? Se lo respondo yo. Los seres humanos somos unas personas que al fin y al cabo queremos lo que no tenemos. Si nosotros nos dicen una empresa el momento y dónde tenemos que invertir para ganar 3 millones de euros, o al menos nos ponen un ejemplo similar, lo primero que va a ser invertir en bolsa. Lo primero que vamos a hacer es una situación que nosotros no tenemos, desconocemos y nos gustaría vivirla. Nos gustaría estar en la piel de nuestro compañero. De esta manera, del mismo modo ocurre con los influencers que ustedes han nombrado. Los influencers son personas en las cuales le suben contenido a internet, a las redes sociales, a través de las cuales digamos que promocionan su vida, podríamos decir. Incluso pueden llegar a promocionar productos, realmente tienen una capacidad de influencia en el público muy, muy grande. De esta manera, si este influencer no creen que podría influir de una manera mala en la población, en sus espectadores, en su público, no cree que si en este caso el influencer realiza una acción mala vista a ojos de la ley, gran parte del público, porque la mayor gente no tiene conciencia propia como para saber lo que está haciendo, la va a repetir. Piénsenlo porque mi postura está muy clara. Sí, evidentemente la mayor parte de la población lo va a repetir. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Leire Hermosilla y voy a realizar la refutación en nombre del Colegio
carencia de relaciones físicas entre las personas. También han hablado sobre que las redes sociales crean adicción y que nos hacen perder la privacidad. Sin embargo, nosotros decimos, todo esto no es motivo del mal uso que nosotros mismos les damos a estas. Para empezar, ustedes han empezado argumentando que las redes sociales son un atraso para nuestras relaciones físicas, ya que nos hacen relacionarnos de una manera más impersonal. Nosotros decimos que todo lo contrario. Como ya ha comentado mi compañera, gracias a las redes sociales podemos conocer gente nueva y desarrollar amistades. Es cierto que a través de las redes sociales no podemos tener relaciones físicas, pero sí que son un medio por el cual después podremos desarrollar unas relaciones físicas. Por otra parte, usted en la refutación hablaba de los influencers y de que los pueden influir de manera negativa. Nosotros defendemos que tú eliges qué contenido quieres ver y tú puedes moderar si el contenido que estás viendo te está influyendo de una buena manera o de una mala. Por otra parte, ustedes también hablaban sobre la privacidad de las redes sociales. Las redes sociales nos proporcionan herramientas suficientes para mantener nuestra privacidad, como por ejemplo bloquear a otros usuarios, poner tu cuenta en modo privado y además tú decides qué es lo que compartes y con quién. Por eso nosotros defendemos que las redes sociales son un gran avance para desarrollar relaciones interpersonales. Muchas gracias. Me gustaría matizar, compañera Leire, en una cosa que ha dicho, refiriéndose a la fácil manera que tenemos, fácil manera que tenemos de ocultar, ¿no? De ser privados en Internet. Realmente eso es algo que no es cierto. Pues realmente, no sé si ustedes conocen lo que es la Deep Web o lo que son los VPNs. La Deep Web es básicamente, podríamos decir, es un poco de ir por casa el mercado negro de Internet. Desde ahí se puede comprar todo lo que usted puede llegar a imaginar, ya sea, vamos a poner, desde drogas hasta armas, lo que ustedes puedan imaginar que no sea legal. Del mismo modo, los VPNs, tengo aquí la definición, me van a permitir que lea. Usted, entre el servidor y su dispositivo, tiene una dirección que se llama IP. Es el nombre del ordenador y la manera con la cual se comunica Internet y la nube con sus datos. Los VPNs son unas herramientas que lo que hacen es cambiar esa dirección. De manera que, por mucho que un programa quiera leerla, no lo va a conseguir, porque la información que le dirige usted a su dirección, en este caso podríamos llamarlo a su casa, porque realmente está asociado con su código postal incluso, realmente es completamente inalcanzable. De este mismo modo, si un ladrón, ya sea alguien que quiera perjudicar su imagen, puede hacer lo que quiera. Es que no podemos hablar de otra manera, puede hacer lo que quiera. No va a ser apresado, no va a ser localizado, pues no hay manera de localizarlo. Nosotros, por el contrario, estamos localizados completamente. También ha hablado usted de los influencers, que dice que no pueden, o al menos he intuido que no pueden influir. Realmente usted, cuando vea a su ídolo en Internet grabando un vídeo, para pensar, voy a analizar el contenido, no sea que me esté vendiendo algo perjudicial para mi salud. Porque ya le respondo yo, cuando usted vea a su ídolo, o a su cantante favorito incluso, cuando va a un concierto, no piensa en que su ídolo le vaya a hacer daño, ni mucho menos. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar quería recordarles que deben tener... Antes de empezar quería recordarles que deben de tener el móvil apagado. O sin conexión. Bueno, quería recordarle, compañero Víctor, que el tema del debate son: las redes sociales son un freno para las relaciones interpersonales. Creo que se están yendo ustedes un poco del tema, hablando sobre el mercado negro de Internet y de
más. Continuando con el tema de los influencers, tú puedes controlar lo que tú ves y tú tienes el criterio suficiente para saber si te están perjudicando o te están aportando algo. De manera que tú, si ves un anuncio o una publicidad en la televisión, puedes decir que eso que están anunciando es bueno para ti o no. De la misma manera, con los influencers, tú puedes decidir, tú tienes el criterio suficiente para decidir si continuar viendo a esa persona o no. Por otra parte, ustedes también estaban hablando sobre la adicción que pueden generar las redes sociales. Bien, la adicción que generan las redes sociales pueden generarla otras muchas cosas, como el tabaco, el alcohol, pero no es un problema de que las redes sociales generen adicción, es un problema de que tú debes regularte el tiempo entre lo virtual y lo real. Por otra parte, hablando de la privacidad, también tú puedes controlar lo que subes y lo que no subes. Tú puedes poner tu cuenta en privado. Y el mercado negro de Internet es otro tema del que no estamos hablando en este debate. Así que, bueno, quería remarcar eso. Muchas gracias. Usted está fumando. ¿Está fumando? Para pensar, qué mal, ¿estoy fumando? No. Del mismo modo ocurre con las redes sociales. Usted, ni los usuarios, mucha conciencia propia tienen que tener para decir que lo que está, para juzgar que el contenido, una vez ya están dentro de él y una vez ya han hecho clic, es malo. Del mismo modo, la Deep Web se puede relacionar con el tema que hoy se trata, si no, no lo habría mencionado. Pues, realmente, ¿qué relación interpersonal más pura hay que un ladrón que te ataque, que un ladrón que te robe tu identidad, que un ladrón que te impida conocer a tus amigos, disculpen, quedar con tus amigos porque te haya suplantado la identidad? ¿Qué más grave que hay eso y qué más relación interpersonal hay que la que puedas tener con tus amigos? Del mismo modo me gustaría remarcar que no me ha contestado la pregunta del niño autista. Pues un niño autista, del mismo modo que no tiene capacidad para relacionarse, no tiene capacidad para juzgar su propio contenido, que se me olvidó decir. Muchas gracias. Bueno, para empezar quería decirle que si yo estoy fumando, yo soy consciente del daño que me estoy provocando a mí misma. Como si yo estoy dándole un mal uso a Internet, soy consciente del mal uso que le estoy dando. Bueno, para hacer este cierre de refutación, quería remarcar que las redes sociales no son un freno para las relaciones interpersonales. El mal uso que nosotros le demos sí que puede ser un freno, pero como todo en la vida, si tenemos un uso responsable, generan todo lo contrario, un avance en nuestras relaciones personales. Respondiendo a la pregunta del niño autista, si un niño no puede relacionarse cara a cara, a través de una pantalla se sentirá más libre y tendrá tiempo para pensar qué es lo que quiere decir. ¿No creen, hablando sobre el acoso que pueden generar las redes sociales, ¿no creen que habría que atacar al acosador y no a las redes sociales en sí? Las redes sociales son simplemente un medio para acosar. Bueno, quería acabar diciendo que nosotros seguimos con nuestra postura de que estamos completamente a favor, completamente en contra de que las redes sociales son un freno para las relaciones personales. Sí, perdón.
Silencio, por favor. Buenas tardes. El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Soy Ángela y quiero concluir este debate reafirmando la postura que mis compañeras de Sagrada Familia han estado defendiendo. Porque no nos cansaremos de decir que las redes sociales no son de ninguna manera un freno para relaciones interpersonales. Todo lo contrario, porque les quiero repetir la pregunta que les ha hecho mi compañera Sara. ¿Cómo van a ser un freno si precisamente su objetivo es socializar? Para empezar, las redes sociales... Las redes sociales son una gran ayuda para las personas que sufren una minusvalía y que les obliga a estar aislados, ya que les permite continuar comunicados con el mundo, expresarse, compartir intereses y descubrir nuevos. Porque para las personas que no tienen ninguna discapacidad, la tecnología hace las cosas más fáciles, pero para las personas que sí que sufren una discapacidad, hace las cosas posibles. También las redes sociales han provocado la creación de nuevos trabajos y nuevas formas de conseguirlos, porque las redes sociales conllevan un gran trabajo, no solo el que funcione, sino el contenido que vemos. Hay gente que lo crea y lo comparte, por eso ser blogger o youtuber es un trabajo remunerado. Además nos abren la opción de tener nuevas relaciones en nuestro entorno de trabajo. Y por último, las redes sociales nos permiten crear nuevas relaciones porque cualquier persona puede hablar con otra persona de cualquier lugar del mundo, porque eso es lo que hacen las redes sociales, conectarnos. Bien, ustedes han hablado sobre la carencia de las relaciones físicas. Yo les digo que no es necesario que, porque usted esté usando una red social, tenga que dejar de tener relaciones en persona. Eso es una decisión suya. También han hablado sobre la carencia de las relaciones cara a cara. Y yo les pregunto, ¿qué pasa con las personas que están a una gran distancia? Las redes sociales les permiten continuar esa comunicación, ya que puede llegar a ser muy duro. También han comentado el hecho de que es un problema para administrar el tiempo. Yo les digo que administrar el tiempo es algo que debes hacer tú. No es algo que las redes sociales te impidan. Tú tienes que saber qué tiempo tienes que utilizar para las redes sociales y para hacer el resto de cosas. También han comentado el tema de la privacidad. Y en las redes sociales te permiten tener la privacidad, te permiten tener la vida privada, te permiten bloquear a usuarios molestos y te permiten... tú tienes que elegir qué contenido subes y qué contenido no subes. Les digo una cosa, ustedes han estado todo este debate criticando las redes sociales, pero estoy segura de que usted tiene redes sociales, y ustedes dos también tienen redes sociales. Y para terminar,
quiero recordarles que nosotros, después de todo este debate, seguimos teniendo nuestro móvil donde tenemos nuestras personas con las que podemos comunicarnos e incluso forjar una amistad. Muchas gracias. Nuestro grupo piensa acerca del tema tratado que las redes sociales nos alejan de nuestras cosas cercanas, como por ejemplo la familia, los amigos o ya bien los estudios. Nos hacen dejar de darnos cuenta y de vivir los pequeños momentos de la vida y hacernos diferente de lo que son las caricias, los abrazos, la mirada, las palabras, o ya bien los fonemas o otras cosas. En estos momentos a los niños se les inculca desde pequeños cosas relacionadas con la tecnología, como es el caso de los juegos, como las consolas, ya bien la Nintendo, la Xbox, la PlayStation y más. Está bien por parte ya que nos ayudan en nuestra vida laboral, pero repercute más que ayuda ya que se transforma en una cosa imprescindible para nosotros. Crea dependencia y una adicción, dos cosas que son realmente perjudiciales en nuestra vida. Gracias a esta adicción creada hay una pérdida de dinero. Es por eso que cuando se interrumpe bruscamente el acceso a estas tecnologías se produce un síndrome de abstinencia. Un niño autista, según han dicho ustedes, podría usar las redes sociales para tener tiempo de contestar, pero ¿y si el niño que padece autismo se acomoda a las redes sociales? ¿Creen ustedes que las redes sociales proporcionan al joven autista afrontar situaciones de la vida real? Muchas gracias a todos. Nos retiramos aquí.